Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la cápsula número 1. Teleología. Vamos a iniciar dialogando qué es la teleología, qué es lo que nosotros creemos que es o qué significa. Y para ello vamos a tener un momento. Después de haber reflexionado qué creemos que es teleología, podemos compartirlo. Ahora bien, etimológicamente, teleología viene de la palabra telos y logos, que en resumen significa la ciencia sobre el fin. Y esta fue acuñada por los mismos filósofos griegos para designar sus tratados sobre el fin de ser, es decir, la razón última de la existencia de los seres, en el sentido de cómo lo usaremos nosotros. Es Aristóteles quien lo aplica como fin último para el hombre. Es decir, lo usaremos en el sentido ético y por tanto antropológico. Y ya que nosotros estamos hablando sobre filosofía de la educación, lo aplicaremos a la educación. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque somos parte del hecho educativo. Y mucho de lo que hacemos está en orden a un fin. Y conviene que este fin sea el mejor. El hecho o fenómeno educativo no es más que el conjunto de elementos teóricos y prácticos que constituyen la realidad que llamamos educación. Ahora bien, vamos a citar a tres grandes filósofos griegos, los cuales han iniciado a desarrollar el concepto de fin de la educación. Vamos a iniciar con Sócrates. Sócrates no escribió. Lo que de él se sabe se conoce porque está escrito en los diálogos de Platón. Y él piensa que es importante comprender que no es posible enseñar en un sentido estricto. Lo que se puede hacer es guiar al saber, sacando dentro del otro sus propios conocimientos. Creo que es muy importante que podamos comprender entonces que quien debe sacar su propio conocimiento o extraer su propio conocimiento es uno. Y esto es un aporte de Sócrates. Platón ha sido una de las mentes más abstractas que haya concebido la humanidad, aunque teóricamente haya sido superado, pero su obra mantiene intacta el desarrollo del pensamiento. En su libro, La República de Platón, se desarrolla una visión filosófica de la educación, aunque en esta el Estado es el responsable de la educación y su fin primordial. Entonces, es el mismo Estado quien promueve la educación, la cuida y busca tener fines para educar. También Aristóteles. Aristóteles concibe que es una estructura fundamental para los seres, orientada hacia un fin, la cual fue llamada la estructura finalista. El fin de una cosa. Por ejemplo, un pincel, un escudo y un lápiz. Estos sirven para algo específico, para pintar, para proteger y para escribir respectivamente. En este sentido, cada elemento fue creado con un fin determinado, para que se use con lo que se pensó para hacer. Por lo tanto, para Aristóteles, todo tiene una estructura finalista. Cada cosa tiene un fin y por tal razón debe cumplir ese fin. Entonces, a la respuesta de cuál es el fin último del hombre, esta tiene que ser la racionalidad, es decir, aquello que lo hace diferente y lo caracteriza, lo que le da su ser propio. Pero ¿qué implica esta racionalidad? Autoconciencia, individualidad, libertad, responsabilidad ante su vida, capacidad de proyección, con lo que implica esto,
el poder dirigir nuestro propio destino. Entonces, en conclusión, para Aristóteles, el fin de la educación es la virtud con la que viene la felicidad. Y estas, a su vez, son fruto del conocimiento. Podemos destacar entonces que hay un texto antiguo que narra con versatilidad las razones antropológicas más profundas de la educación. Especialmente, se entiende como necesidad de ser, de existir, de vivir. Se trata del texto de Gregorio de Nisa, el hombre, donde afirma que dentro del universo de los seres creados, al momento del nacimiento, son vulnerables. La necesidad del alimento, protección, se hace evidente en los primeros momentos de vida. Llora, pide, y se prolonga por pocos años. Los demás animales, en cambio, nacen ya con pelaje adecuado para cubrirse del frío y pueden ingerir alimento desde el momento en el que nacen o lo buscan. Asimismo, caminan rápidamente. Pero el hombre nace totalmente desprotegido e indefenso. Sin una ayuda sostenida, este perecería. Asimismo, nace no solo con la necesidad de quien le dé protección y alimento. Existe una necesidad mucho mayor, aquella de encontrarse unido a alguien que le enseñe a vivir, que le señale su origen y su identidad. Allí nacemos con el sentido de querer aprender, de querer conocer, de descubrir nuevas cosas y de hacerlas prácticas en la vida cotidiana. En este sentido, la educación es una corresponsabilidad, porque hay que educar al que nace desde el momento en que nace y ayudarle a suplir sus necesidades más profundas. Somos entonces, los seres humanos, los que nacemos con el querer aprender, con el querer saber. Conozcamos también entonces la opinión de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, que son grandes maestros de la cristiandad. Y aunque no trataron directamente el tema de la educación, ambos sustentan la visión cristiana de la educación que dominó todo el medievo hasta el Renacimiento. Para ellos, los fines de la educación eran solamente religiosos y morales, tratando de dar una explicación a la existencia de Dios. Pero de San Agustín y de Santo Tomás hablaremos más adelante en otra cápsula. Pero qué interesante el saber que el ser humano siempre ha querido descubrir quién es, hacia dónde va. Y en esta época querían descubrir sobre Dios. Tenemos también a otro grande, a John Locke, que él nos dice que hay 3 importantes temas para descubrir qué es la educación. Número 1, la necesidad de instaurar la autodisciplina en los jóvenes, la importancia de razonar con los niños y el significado del desarrollo del carácter en los estudiantes. No solamente su intelecto. Para Locke, era necesario sobre todo que el propio estudiante tomara conciencia de su propio proceso educativo. Era necesario guiarle hasta que él pudiera ir por sí solo. También John Locke nos dice que la lúdica es de suma importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje. Una vez más citamos a Juan Jacobo Rousseau, uno de los más grandes pedagogos de la historia, el cual en su libro El Emilio hace una presentación crítica de la educación y la defensa de la educación natural y libre. En este caso, el mismo educando debe desarrollarse libremente y sin violencia, siguiendo solo la auténtica naturaleza y rechazar todo lo antinatural. Para Juan Jacobo Rousseau, el fin primordial de la educación es el sentido
de elevar al máximo ese potencial y que esa naturaleza humana que nos hace querer aprender, debemos cuidar cada cosa que aprendemos. Debemos defender como sociedad lo que aprendemos. Y toda intervención extraña que evite llegar al fin primordial de la educación debe ser sacada, debe ser extirpada. Ahora bien, tenemos a Immanuel Kant, otro de los grandes de la educación. Para él, el problema más grande y difícil al que el hombre puede dedicarse es el problema de la educación. En primer lugar, subraya que solo a través de la educación puede perfeccionarse la naturaleza humana y considera que es necesario examinar filosóficamente las áreas de conocimiento a considerar, pues de lo contrario, ¿de qué vale estudiar algo que no tiene sentido estudiar? Qué interesante. Entonces debemos introducirnos a conocer cada una de las áreas que nosotros nos vamos a desarrollar y encontrar el sentido que éstas tienen para poder profundizar en ellas y encontrar la pena que vale el poder estudiar. John Dewey. Para este filósofo y pedagogo, debemos utilizar el método científico porque ha de aplicarse no solo a la ciencia, sino a la vida en general. Es ciencia la experiencia que se hace racional. Muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros entonces unir la ciencia y el método científico para poder tener claridad hacia dónde vamos con los fines de la educación? También podemos citar a Simón Rodríguez, a Andrés Bello, al maestro Figueroa, entre muchos otros. Una vez completando estas consideraciones históricas, podemos mostrar la forma de entender los fines de la educación, los cuales para Guatemala están específicos en la legislación nuestra. Artículo 72 de la Constitución Política, donde habla sobre los fines de la educación, y en la Ley de Educación Nacional 12-91, en el artículo número 2, donde se dice cuáles son los fines de la educación. Pero ¿cuáles son los fines que podemos plantear de forma muy general? Insertar al hombre en la sociedad, porque es importante que podamos convivir dentro de esta sociedad, porque somos un ser sociable por naturaleza. Formar a la persona para que pueda conducirse dentro de la misma sociedad. Transmisión de valores, estos que nacen como principios y que cuando ya es decisión muy personal de hacerlos prácticos, se convierten en valores. El cultivo de la razón. Hay que ser más razonables. Hay que fomentar el uso de la razón, porque es parte de nuestra naturaleza, porque lo que nos hace diferentes es utilizar la razón dentro de nuestras decisiones y de nuestro actuar diario. El conocimiento, ¿qué es lo que nosotros debemos o no debemos conocer? Lo que nos prepara para la vida. Es necesario para que una persona pueda completar su propia historia, conocer sobre quién es, hacia dónde va y qué es lo que puede aportar a la sociedad. Corregir las fallas. Corresponde además a la educación conocer cómo podemos fallar y aprender de esa falla. Nosotros podemos utilizar la reflexión de una falla para poder encontrar y tener conocimiento. Eso es muy importante. La felicidad. Todo este compendio de los fines nos va a dar felicidad, nos va a dar libertad, trascendencia y nos va a ayudar a vivir y dejar de sobrevivir.
que es uno de los fines de la educación actual. Excelente día. Mi nombre es Víctor Virula y voy a estar acompañándoles en esta cápsula relacionando los temas de los fines de la educación, la antropología educativa y el sistema educativo. Cuando hablamos de teleología o de los fines de la educación, estamos relacionando dos palabras. Estamos relacionando la palabra telos, que significa fines, y la palabra logos, que significa relación. Es decir, cuando hablamos de teleología, estamos hablando de las relaciones o posibles conceptos o conocimientos que existen de logos, es decir, de esas relaciones que existen sobre los fines posibles. En este caso, la teleología de la educación se refiere específicamente a los fines que persigue todo tipo de educación, de tipo ideológica, de tipo carismática, de tipo religiosa, de tipo espiritual o de tipo social, de tal manera que entonces esos elementos ayudan a establecer cuáles son los fines de esa educación, qué persigue esa educación. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a cuestionarnos. ¿Cuáles son los fines de la educación en la cual nosotros hemos estado o qué persigue la educación? La educación en la cual usted ha participado está basada en retos, está basada en problemas, está basada en objetivos, está basada en competencias. ¿Qué persigue la educación en la cual usted ha participado? Que usted aprenda a hacer cosas, que usted sepa más, que usted memorice, etc. Vamos a dialogar un momento. Después de este pequeño espacio de diálogo, también vamos a relacionar un poco acerca de qué es la antropología, puesto que en esta cápsula vamos a estar hablando de esas relaciones que hay entre el ser humano, ese antropos, ¿sí? Y logía otra vez, el logos, es decir, las posibles relaciones que hay de los diferentes momentos históricos en los cuales el ser humano se ha ubicado en un espacio específico y a partir de él entonces es que establecemos de qué va la educación en las diferentes épocas, ¿sí? Antropos entonces significa ser humano y logos significa estudio de ese ser humano, pero en el ámbito educativo. Vamos a revisar algunas épocas. Primero vamos a hablar de la etapa de la prehistoria, aunque no hay una educación formal netamente en esa época porque todavía no existía la escritura, es bueno que tengamos en cuenta esas etapas que son de la prehistoria. Tenemos el Paleolítico, se habla más o menos de hace unos 2.5 millones de años, hace mucho tiempo. Después tenemos el Neolítico, ¿sí? Toda esta parte le vamos a llamar la edad de piedra, y luego avanzamos a la edad de los metales. Ya tenemos la edad llamada del cobre, luego tenemos la edad del bronce y finalmente tenemos la bien llamada edad del hierro. Todo esto hace parte de la prehistoria y, como les mencionaba, en esta época todavía no existía una escritura como tal, por lo tanto no hay una educación formal como tal. Luego vamos a avanzar hacia lo que llamamos edad antigua, sí, desde el momento de la escritura hasta el siglo V, cuando es la caída del Imperio Romano. En esta etapa es cuando encontramos muchos filósofos como los que ustedes van a estar escuchando de la edad antigua, sobre todo griega, ¿sí? Y que ayudaron a establecer algunos postulados específicos sobre el tema de la teleología, de los telos, de los fines del ser humano, pero también de la antropología, es decir, cómo se consideraba al ser humano. Podemos decir que en la edad antigua, la posición antropológica del ser humano es a un lado, es decir, no se encuentra en el centro. ¿Qué hay en el centro entonces en esa época? Nos encontramos a los mitos o las explicaciones fantásticas sobre las cosas. Sócrates es el primero que empieza a hablar sobre esa relación que existe entre el ser humano y el conocimiento. Pero anterior a Sócrates solamente se hablaba del tema de cómo es que el ser humano podía acceder a esos conocimientos. Se decía que el agua era el origen de las cosas. Se decía que la relación entre el fuego que consume algo, el fuego está creciendo, pero a la vez la madera está muriendo. Entonces hay una relación entre lo que nace y lo que muere, etc. Entonces el ser humano está como expectante, como con asombro, revisando cuáles son esos elementos que ayudan entonces a comprender y a generar conocimiento. Ya empezamos aquí a hablar de conocimiento y la posición del ser humano es desde abajo, viendo hacia arriba la naturaleza. Luego vamos a tener la Edad Media. Esa etapa más o menos de 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV,
hasta el descubrimiento de América, donde vamos a tener que el ser humano está posicionado desde afuera y está observando en el centro toda la idea del crecimiento espiritual o religioso que se da en esa época. Por lo tanto, la Edad Media podemos decir de que es una época en la cual el ser humano está posicionado precisamente expectante a ver cuáles son los conocimientos que vienen de la revelación. Ese es prácticamente todo lo que se puede decir de la Edad Media. Hay muchas cosas que ustedes van a estar revisando con Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, pero específicamente esta es una etapa privilegiada para rescatar el sentido religioso, el sentido del estudio de Dios y sus manifestaciones. La revelación de Dios es lo que marca precisamente la Edad Media. Luego también desde el área occidental vamos a tener lo que llamamos la Edad Moderna. ¿Desde dónde? Más o menos desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Estamos hablando más o menos de 1492 hasta 1789. Todo esto es la parte que llamamos la Edad Moderna. Aquí nos vamos a encontrar también los elementos que dieron origen a todo el arte moderno, toda la filosofía moderna, todos esos cuestionamientos que se dan sobre la Edad Media, el renacimiento de las ideas de la Edad Antigua, es decir, se van un poco atrás a retomar ideas de Platón y Aristóteles que no habían sido tomadas en cuenta, incluso se toman en cuenta ideas del Islam, es decir, no solamente se toman a los griegos, sino que se toma también en cuenta aportes como Avicena, Averroes, ¿sí? Son otros filósofos, pero estos pertenecen más al área árabe. Y se retoma todo eso para hacer un como renacimiento. Y luego, más adelante, una especie de ilustración, es decir, un momento de luz, de iluminación del ser humano. ¿Dónde creen ustedes que se posiciona antropológicamente el ser humano en esta época? En el centro, ¿sí? Basta con recordar la imagen del hombre de Vitruvio, aquel que aparece así, que es la muestra de la perfección, para darnos cuenta que el ser humano es el que está ocupando toda esa parte. Y luego, a partir de la Revolución Francesa, se da un desencantamiento más o menos de toda la modernidad. Es decir, toda aquella parte que tenía al ser humano en el centro empieza como a decaer y a darse cuenta que el ser humano no necesariamente tiene que ser el centro de las cosas. Pueden haber muchas otras. Y entonces empieza el tipo de diversificación de los conocimientos. Es la etapa que llamamos edad contemporánea. Y dentro de la edad contemporánea va a existir un movimiento llamado la posmodernidad, ¿sí? Que es justamente la crítica que empieza a darse a partir de la modernidad. Es decir, ese ser humano que es tan bueno y que está en el centro de todo, también es el mismo que puede crear una bomba atómica que nos mate a todos. Es decir, el ser humano, si bien es cierto, tiene sus virtudes, también tiene sus defectos. Y la posmodernidad nos ayuda a ubicarnos nuevamente en ese sentido. Específicamente estamos hablando de los siglos XVIII, XIX y XX, donde vamos a ver que existe toda una serie de críticas. El ser humano entonces se quita del centro, se hace a un lado y empieza toda la parte de las ciencias. Empieza todo el movimiento del positivismo, es decir, las pruebas para presentar cuáles son aquellos experimentos, aquellas ciencias, aquellas teorías o incluso para el ámbito de las relaciones humanas. Muy bien, ¿qué pasa en cada una de estas etapas entonces con el tema de la educación? Bueno, como ya hemos dicho, el ser humano se ha ido posicionando desde diferentes perspectivas, desde la edad antigua, justamente occidental, en el ámbito de los griegos, donde el ser humano es un expectante y el objeto está en el centro para que nosotros podamos observarlo. Tenemos la Edad Media, donde el ser humano se hace a un lado, pero es porque la revelación de Dios está ahí. Y entonces la educación justamente implica eso. Casi a mediados de la Edad Media es que surgen las universidades, es decir, el espacio para aprender conocimientos universitas, universales, ¿sí? Y entonces en ellos se estudiaban dos grandes elementos. Se estudiaba el trivium, es decir, las 3 vías, o el quadrivium, las 4 vías. Eso no está tan alejado de nuestra realidad actual educativa, puesto que la línea del trivium marcaba justamente las artes o las letras, mientras que el quadrivium estudiaba justamente las ciencias o los estudios más específicos. Vamos a dejar una pausa en este momento para que ustedes investiguen qué es eso del trivium. ¿Sí? A ver quién quiere participar. Muy bien, ya que hemos dicho qué es el trivium y qué es el quadrivium,
que surge justamente en la época de la Edad Media con el surgimiento de las universidades. Entonces ahora pasamos al elemento de la Edad Moderna. Aquí es donde surgen autores que empiezan a revisar cuál es la naturaleza del ser humano. Si el ser humano es bueno por naturaleza, y entonces hay que dejarlo que siga una línea de formación con su familia, o si el ser humano es negativo por naturaleza y entonces tiene que existir un espacio en el cual la educación le ponga reglas, le ponga disciplina, le ponga normas para que ese ser humano vaya moldeándose de una mejor manera para ser mejor ciudadano. Luego tenemos la edad contemporánea, que es donde ya los avances tecnológicos y científicos abarcan una muy buena parte de la educación. Y entonces empiezan a surgir los laboratorios dentro de los espacios educativos, para que el estudiante también por medio de la práctica, otra vez el hecho, digamos, o la parte positivista de la educación, empiece a tomar auge. Y el estudiante pueda comprobar, pueda con sus sentidos darse cuenta cómo es que se van replicando los conocimientos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos entonces del sistema educativo y cómo vamos a relacionarlo con esos elementos de la teleología y de la antropología educativa? Generalmente se entiende como aquella parte que abarca la educación pública, pero también la educación privada, específicamente en los niveles desde la educación primaria hasta la educación secundaria, es decir, desde la primera infancia. Sí, en algunos países se considera, por ejemplo, desde lo que nosotros le llamamos párvulos o preescolar, o incluso en otros países se habla a partir de la primaria propiamente. Sí. Hasta en ese momento entonces se empieza a considerar el sistema educativo. Antes son algunas prácticas de acompañamiento educativo, sí, pero no están dentro del sistema. En otros espacios incluso la educación va más allá de la secundaria, es decir, va más allá de lo que nosotros tenemos como primero, segundo, tercero básico y los diversificados, ¿sí? Va incluso hasta la universidad. Hay sistemas educativos que abarcan incluso el ámbito educativo superior, es decir, las universidades. En Guatemala específicamente el sistema educativo se rige desde la primera infancia hasta los espacios de diversificados. Es lo que tiene a cargo entonces el Ministerio de Educación, propiamente dicho, dentro del sistema educativo. ¿Y qué elementos importantes aparecen dentro del sistema educativo? Bueno, tiene que existir una normatividad y a partir de ello entonces dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala y otras normativas, otros cuerpos normativos, existen cuáles son los lineamientos que tiene que tener este sistema educativo. Además, presentan los sistemas educativos usualmente un modelo de formación o un modelo educativo en general que marca, digamos, de alguna manera cuáles son los lineamientos pedagógicos, metodológicos y didácticos que tiene que tener todo sistema educativo. Entonces, ¿qué es un modelo educativo? Es ese conjunto de normas que guían más o menos el proceso de enseñanza y que también marcan de alguna manera cuáles son esas teorías que van a acompañar, ¿sí?, la forma en la cual se va a educar. Es decir, si no existiera un modelo educativo que va marcando, digamos, las pautas necesarias, ¿sí?, y cuál es la línea filosófica, cuál es la filosofía de la educación, es decir, el sentido lógico y filosófico, el amor por la educación en este caso, que se realiza también para establecer pautas de sabiduría o de conocimiento, entonces cada profesor haría lo que se le ocurre, ¿sí? Y esto entonces no marcaría una forma de establecer la calidad académica o calidad educativa. Y eso sería un grave error. Por eso deben existir, como el CNB, ¿sí?, el Currículum Nacional Base, modelos educativos en los diferentes países. ¿Cuáles son los objetivos de un modelo educativo? Pues generar una codificación, es decir, establecer palabras clave o codificadas, ¿sí?, que nos ayuden a todos a comprender cuáles son las pautas de esa educación. Tenemos también espacios de síntesis, no podemos escribirlo todo en un CNB, entonces se sintetiza algunas líneas estratégicas. Tenemos lineamientos o guías que van a establecer las pautas para que los docentes entonces tengamos como ciertas barandas o ciertas guías para que nosotros también conozcamos los límites de las etapas educativas. También existe la función o los roles, es decir, ¿qué es un profesor en este sistema? ¿Qué es un estudiante? ¿Qué es una comunidad educativa? Todo eso tiene que definirse. Y finalmente, ¿qué entendemos por calidad educativa? Si bien es cierto, la calidad educativa es un término difícil de establecer, hay que decirlo. ¿Qué esperamos? ¿Sí? ¿Qué se entiende por la calidad educativa? Algunas teorías que pueden acompañar los modelos educativos son el conductista, ¿sí?, el cognitivista, el
constructivista o el conectivista. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando a nivel de conectividad. Entonces, algunos elementos que pueden ir acompañando, incluso los procesos de socioconstructivismo, puede ser también la relación que se da del conocimiento o la construcción del conocimiento por medio de redes o bases de datos. ¿Cuáles son entonces esos fundamentos que apoyan o que sostienen ese currículum? Bueno, son fundamentalmente 4: históricos, filosóficos, psicológicos y sociológicos o antropológicos. Cuando hablamos de los fundamentos del currículum histórico, estamos hablando de temas de tradición, costumbres, aportes ancestrales, épocas, influencias, impactos, todas las historias que acompañan la gran historia y los avances tecnocientíficos. Cuando hablamos de los fundamentos filosóficos, estamos hablando de aquellas dimensiones del ser humano como su sabiduría, la verdad, la epistemología, es decir, la lógica atrás del episteme, del conocimiento, ¿sí? La trascendencia, la axiología, que es el mundo de los valores, y la teoría del conocimiento. Cuando hablamos de fundamentos psicológicos, es decir, de la psique y lógica, otra vez, esa palabrita, estamos hablando sobre las diferentes teorías, ¿sí?, de padecimientos de la psique, del alma o del espíritu. Es decir, también analizamos aquí niveles de madurez, aprendizaje, emociones, motivación, todos esos elementos que constituyen entonces el empuje para que la persona con su psique, con su alma, entonces pueda aprender. Y cuando hablamos de elementos sociológicos o antropológicos, estamos hablando justamente del estudio del ser humano y su posicionamiento respecto a la educación o al conocimiento. Estamos hablando también de la sociedad, la cultura, los valores dentro de esas sociedades, la cohesión y dinámicas que existen en los grupos, ¿sí? Aquellos procesos de socialización, es decir, quiénes son las figuras a las cuales nosotros tenemos que recurrir cuando queremos saber algo. ¿A dónde vamos para adquirir sabiduría? ¿Sí? Todos esos espacios los considera el fundamento sociológico. Y una parte importante, la autorregulación, el saber convivir. Entonces, a partir de todos estos elementos que les he hablado anteriormente, pregunto, ¿el ser humano en realidad es todos esos elementos que los curriculistas, los filósofos, los datos me dicen? Es decir, ¿ese ser humano en realidad es y se puede resumir a esas características que los filósofos han dicho anteriormente? ¿O el ser humano es más que eso? Discutamos, dialoguemos. Muy bien, nos damos cuenta entonces que el ser humano es más que esos elementos. Por eso es que la educación sigue avanzando y por eso es de que se estudia la filosofía educativa o la filosofía de la educación. Porque a partir de los elementos anteriores nosotros podemos ir construyendo más y de mejor manera algunos atributos que el ser humano tiene. Ese ser humano que debe aprender, ese ser humano que quiere aprender y ese ser humano que quiere también enseñar. Si lo hacemos todo de la misma manera, estamos olvidando que el ser humano es más que simples descripciones. Y por lo tanto, entonces, estamos generando violencia dentro del salón de clase, porque pensamos que todos tienen que ser iguales. Y no es así. Nos damos cuenta que en la realidad el ser humano es diverso, es diferente, y sus maneras de aprendizaje son diferentes. Es como que si nosotros tuviéramos esta imagen. A veces los sistemas educativos intentan resumir tanto y sintetizar tanto que piensan que todos los seres humanos que aprenden en su sistema tienen las mismas características, el mismo contexto y las mismas habilidades. Y entonces aquí viene, digamos, este chiste que dice, para aprobar el curso, todos deberán realizar el mismo examen. ¿Y cuál es ese examen? Escalar y llegar a la cima de ese árbol. Y vemos ahí a los animales desconcertados, ¿sí? Porque cada quien tiene una habilidad diferente. Lo mismo sucede también con los seres humanos. Hay una frase bastante famosa, a mí me gusta mucho, esta es de Albert Einstein, ¿sí?, y que dice, toda persona es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que no sirve. ¿Sí? Entonces, es momento de pensar diferente. Vamos a seguir estudiando en este curso diferentes temáticas que nos van a ayudar a abrir la mente y a aprender sobre las relaciones que pueden existir entre la filosofía educativa y todas las demás ciencias. ¡Feliz día!
Soy José Manuel Santiago. Me corresponde a mí compartirles sobre el pensamiento y cultura occidental. Vamos a recorrer 4 o 5 siglos rápidamente como una visión histórica desde 3 aspectos y desde 3 culturas. La religión judeo-cristiana, judíos y cristianos en la unión que más tarde se va con la persona de Jesucristo. La cultura que viene del pensamiento griego, justamente a partir de la religión cristiana, y la política que nos aporta el pensamiento, la cultura romana. Estas 3 culturas, a lo largo de los 4 o 5 primeros siglos, la que se va a formar, va a configurar lo que hoy llamamos cultura occidental, que es exactamente la cultura a la que nosotros pertenecemos. De tal manera que lo que hoy llamamos Occidente, ustedes saben que hay este, hay Occidente, hay Asia, los asiáticos, y toda esta guerra geopolítica que actualmente comienza a reconfigurarse de nuevo. Bueno, lo que llamamos nosotros Occidente, ¿verdad?, o la cultura occidental, en nuestro caso, por ejemplo, Guatemala, como ciudad, como país, como Latinoamérica en general, pues llevamos un poco más de 500 años, ¿no? Sin embargo, pues Europa lleva ya los 2022 años, 23 años de formación ideológica, académica, filosófica y teológica, ¿no? Ya está configurada, pues, como cultura occidental. Y está formada, pues, por 3 grandes culturas principales. Grecia, que aportó la lógica del pensamiento, ¿no? La lógica matemática, la filosofía, el pensamiento racional, que más tarde se va a hacer como el paradigma, digamos, occidental de cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? El pensamiento más racional, de tal manera que, pues, lo vivimos con la conquista de los españoles a América Latina. El hombre, si no es racional, no es hombre. Entonces, de tal manera que sufrimos, pues, esos embates de ese pensamiento, ¿no? Pues, bueno, Grecia, pues, nos aportó ese pensamiento lógico, ¿verdad?, desde la filosofía. Roma, pues, nos aportó todo lo relacionado con la política, ¿no? Incluso con de la república o el planteamiento actual de la democracia, ¿no? Y Palestina, pues, la religión judeo-cristiana, con la figura de Jesucristo, pues, más que nada la religión cristiana, que fue como el vehículo, ¿verdad?, el vehículo en la cual desde con Pablo empezaron a regarse por todo el mundo, y cuando ya se configuró de tal manera como ya en el siglo IV como una religión oficial, pues esto de que llamamos Occidente fue por todos lados, ¿verdad? Bueno, a pesar de todo, no hay que menoscabar, pues, las culturas arábicas o la cultura maya mexicana y todas las culturas por donde la cultura occidental ha pasado. Siempre hay algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos nosotros distinguir, o qué es lo que realmente nosotros queremos decir con esto? Es fácil. Cualquiera que haya pisado una escuela, ¿no?, que haya pisado una escuela en Occidente, o un salón de clases, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a la universidad, pues nos enfrentamos ipso facto e inmediatamente, desde la primaria, pues con el pensamiento racional aristotélico, tomista, griego, ¿verdad?, de la cultura occidental, la romana legalista y la religión, pues, cristiana. Bien, pues, esta semana, pues, vamos a ver la teleología, antropología subyacente, y, pues, ¿qué esperamos? Que el alumno comprenda la relación en los fines de la educación, la antropología y el sistema educativo, a través de la historia de la educación, la cultura occidental, pensamiento griego, política romana, religión judía, pues hasta lo que llamamos el medioevo, Revolución Francesa, y desencadenar con el pensamiento actual de la educación. Esta primera parte de la teleología, voy a ir muy rápido, ¿verdad? La teleología educativa, pues, proviene del griego telos, que es meta, propósito, y logos, que siempre ya hemos dicho, pues logos, ciencia, palabra, razón, explicación de esta meta, ¿no?, de lo que queremos nosotros lograr. Y se define, pues, como una doctrina que trata de explicar el universo en términos de fines o causas finales, ¿ya? Se basa, pues, en la proposición de que un universo
tiene una intención y un propósito. Este término lo usaba Aristóteles como justificación de un fenómeno o un proceso que debe buscarse no solo en el propósito inmediato o en sus orígenes, sino también en la causa final. Recuerden que así es como se definía el proceso cognitivo desde Aristóteles, ¿no? La causa y el efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Es decir, en términos de materia, ¿verdad? Y fines también. Vamos a brincar toda esa parte porque creo que ya otros compañeros ya lo hicieron, ¿verdad? Bien, hagamos entonces el breve recorrido histórico. ¿Desde dónde nace el pensamiento griego que nosotros conocemos hoy como esta parte occidental? ¿O qué es lo que queremos decir con esta parte occidental? Vamos a remontarnos a Parménides. Parménides o la evidencia del ser. Los filósofos antiguos, anteriores, digamos, a Platón, Sócrates, lo que llamamos como presocráticos, se encargaban de estudiar la naturaleza, ¿no? La naturaleza, el movimiento, el origen del ser, del mundo, y muy poco se ocupaban del problema del ser, ¿verdad? Porque decían que el ser era un problema realmente difícil, complicado, ¿verdad? Complicado de tal manera que no se atrevían como a decir, bueno, ¿y qué está pasando con esto? Porque es muy difícil hablar del ser. El primero que va a hablar del ser propiamente, pues se llama Parménides, ¿no? Y lo hace por medio de un poema donde va a inaugurar, como Jean Grondin, uno de los filósofos canadienses, va a decir que Parménides inaugura el pensamiento del ser en Occidente, y con esto se trata del nacimiento de la metafísica occidental, es decir, del conocimiento, ¿no? Del ser. El ser que va a ser como la parte de la ontología o el ontos, que como término va a ser un poco más tardío. Sin embargo, el nacimiento del ser lo inaugura Parménides y lo hace por medio de un poema, porque dice que no lo puede como aplicar directamente, por lo tanto acude a como una especie de revelación y lo hace por medio de una diosa, ¿no? Una diosa que le da el conocimiento, dice. Y inaugura con esto dos tipos de conocimiento, el de la verdad, que es el discurso verdadero, y el de las opiniones, ¿no? El ser que puede realmente ser verdad, que más tarde va a ser lo que va a llamar Aristóteles la episteme, que es de la ciencia. Y dice el poema, brevemente: te contaré las únicas vías de investigaciones pensables. La primera, que es y no es, no ser, es el camino de la persuasión. La otra, que no es y es necesariamente no es. Lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocer el no ente ni expresarlo. Es decir, inaugura lo que vamos a ver más tarde con el famoso poema de Shakespeare, ser o no ser, ese es el dilema, ¿no? Desde ahí se inaugura, y Parménides va a ser uno de los primeros que va a hablar pues de este mundo del ser. El poema entonces distingue dos tipos de discursos, es decir, lo que es, dice, esto es el discurso verdadero, que se responde como lo pensado, y el discurso vacío, que se queda en el plano solamente de las entidades nominales, y lo que yo le doy como nombre, que depende de la charlatanería y de la glosa. Por lo tanto, concluye que todo discurso humano de la retórica y de la opinión, ¿verdad? La sofía trasciende ese plano de las opiniones y de las apariencias. Entonces, el discurso humano, la glosa, la charlatanería, lo va a contraponer a la sofía o al conocimiento. Entonces, con esto damos comienzo, lo que vamos a llamar el comienzo aristotélico, ¿verdad? Más tarde. Platón, para hablar rápidamente de Platón, pues en su libro La República va a distinguir la episteme o la episteme, como a veces lo decimos, o de la ciencia, que dice, esto va a ser reservado a los sabios. Tanto va a decir que los verdaderos políticos, los que mandan en este mundo, tendrían que ser filósofos porque se basarían sobre la ciencia. El otro tipo de conocimiento dice que es la opinión, el doxo, que ese es el patrimonio de la multitud. Es decir, todo mundo da una opinión, pero no todos pueden llegar a la ciencia, ¿verdad?
Entonces, el ser verdadero debe ser objeto por excelencia de la investigación filosófica. Este ser no está sometido al devenir ni al movimiento. Se caracteriza por la construcción de la permanencia y la intemporalidad. Es decir, el conocimiento tiene que ser permanente, ¿no? Este ser verdadero es conocido por el entendimiento, el pensamiento y la inteligencia. Vamos a abordar este pensamiento de la inteligencia, ¿no? Porque a veces decimos que el hombre racional, como más tarde lo va a definir Aristóteles, pasa por Santo Tomás de Aquino y más tarde va a ser crucial con Descartes, con el cogito ergo sum, ¿no? El hombre es un animal racional, va a decir, ¿no? Entonces, sin embargo, ya antes Aristóteles había dicho, y Platón, perdón, que el hombre es primero inteligente. Es necesario entonces distinguir dos órdenes de conocimiento, el de la opinión, que es la doxa o la doxología, es decir, mi palabra, y el de la ciencia, que va a ser como el conocimiento verdadero. Con lo que hemos visto, con Parménides entonces apareció por primera vez la palabra ser, no ser, ¿no? Se contempla entonces que este ser, sin más, añadiendo simplemente el no ser, ser no es, la negación del ser o la aparición del ser. Con esto se inaugura el pensamiento primario, ¿no? Que podríamos decir que aparece por primera vez el pensamiento racional, que va a ser como la vía del pensar, que va a ir más allá de la palabrería o de las opiniones, ¿no? Platón más tarde va a ser el primero en llamar a esto del ser, filosofía, o a este pensar un ser permanente y fundamental. La palabra metafísica va a ser una palabra que aparece un poco más tarde, data ya del siglo XII. Sin embargo, es un tema antiguo que data del siglo I, cuando Andrónico de Rodas, que va a ser el primero de la escuela peripatética, fundada por Aristóteles, Andrónico reunió los manuscritos de Aristóteles en 4 grandes clases. Uno, los escritos lógicos, digamos como un párrafo estivados de uno tras otro, ¿no? Los escritos lógicos, que estaban como en la primera denominación, los escritos éticos, que estaban en el segundo nivel. En el tercer nivel, de arriba para abajo, estaban como los escritos físicos, donde estaban las investigaciones como biologías o psicologías, y el último, o sea, el primero de la base, estaban los escritos metafísicos, ¿verdad? Y el Andrónico llamó escritos metafísicos porque se referían al ser. De hecho, eran metafísicas, estaban debajo de los escritos físicos. Es así como nace el término metafísica o filosofía primera, que más tarde vamos a decir. Bueno, pues con esto damos estos filósofos, ¿no? Los presocráticos y socráticos, con lo que nace, digamos, el pensamiento racional, que más tarde ya con el cristianismo se va a unir, ¿ya? Ahora, demos el siguiente paso. Con esto vamos a hacer un poquito de lado el pensamiento griego, digamos la cultura griega, que va a regarse por todos lados con Alejandro Magno, ¿no? Que dicen que Alejandro Magno tuvo como maestro al gran Aristóteles. Y Aristóteles decía que los únicos civilizados, los demás eran los bárbaros, que no tenían esa cultura ni ese pensamiento. Con Alejandro se riega por todo lo que los pueblos conquistados, que va a ser más tarde el mismo territorio conquistado por los romanos y más tarde por los cristianos, ¿no? El pensamiento occidental, digamos, conocido como tal, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos el pensamiento cristiano. Jesucristo va a ser la figura fundante y el mensaje fundamental del cristianismo, ¿no? Vamos a tener ahí los primeros que se convierten, ¿verdad? Al cristianismo, por supuesto que van a ser judíos. Sin embargo, la segunda camada inaugurada, digamos, desde el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en el templo y Andrés y otro discípulo van y le dicen a Jesús, algunos griegos quieren hablarte. Y Jesús dice, mi hora ha llegado. Jesús, al parecer, nunca
se entrevista con los griegos. Sin embargo, este pasaje es simbólico en la cual los griegos se integran ahora, ¿verdad?, al pensamiento cristiano. De estos vamos a tener a muchos filósofos griegos, y es como de repente se va a conocer ya todo, ¿verdad? Apologetas como Cuadrato, Arístides, Justino, ¿verdad? Teólogos como Teófilo, Tasiano, Tertuliano, Cipriano, ¿verdad? Más tarde, pues Agustín también, San Jerónimo, como los 4 grandes latinos, pero también vamos a tener un montón de filósofos teólogos griegos, como Atenágoras, Justino, Clemente, Orígenes, que aprovecharon la ocasión, digamos, filosófica, ya tenían una base formativa desde la filosofía, pues aprovecharon la ocasión para justificar el cristianismo como la única y universal filosofía verdadera. De hecho, va a ser Orígenes, ¿verdad?, el que va a sintetizar, podemos decir así, el conocimiento griego de toda la filosofía socrática, ¿verdad?, al pensamiento judío, por medio de la agnosis, como dice, religión de Estado romana, mezclarse, fusionarse o delimitarse, y es exactamente lo que pasó. Por medio del gnosis significa conocimiento o saber. Judaísmo, entonces, el elemento del dualismo iranio y pensamiento escatológico, doctrina sapiencial, ¿verdad?, va a ser ilustrado por el pensamiento griego desde la hostilidad, materia y cuerpo. Ya todos esos elementos que traíamos del pensamiento griego se funden con el cristianismo por medio de la gnosis. Lo vamos a tener muy claro, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Y en la carta también a los filipenses, donde la ciencia, la sapiencia va a ser de una manera elitista para los intelectuales. Y de hecho, así van a definir como la gnosis, ¿verdad?, la filosofía teológica de los intelectuales, y sobre todo intelectuales como de las grandes ciudades. Entonces, la gnosis no se atiende a reglas de la fe, que van a ser los escritos sagrados, rituales eclesiásticos de la jerarquía eclesial. Entonces, aceptaban solo lo que se podía confirmar mediante la experiencia religiosa. Con esto ya estamos inaugurando otro tipo de conocimiento que se funde entre el pensamiento racional, ojo, y la religión no es pensamiento racional. Se supone que la religión es revelación entre lo que se revela y lo que se piensa, ¿verdad? Hay una fusión ahí poco rara que va a combinarse en el momento de que nosotros queremos conocer. Vamos a hablar de Orígenes. Orígenes es natural de Alejandría, que es la ciudad de la ciencia, ¿verdad? Es un hombre de insaciable sed de saber, de formación amplia y enorme ímpetu creativo, ¿verdad? Hizo más de 2000 libros. ¿Se imaginan? Pues no tenía otra cosa más que escribir, ¿verdad? Hizo teología desde una gran pasión. La tarea de Orígenes era conciliar el cristianismo como tal, con el helenismo. El helenismo era la cultura griega, ¿no?, para que no nos confundamos con eso, ¿no? Era la consumación teológica del paradigma cristiano gentil, ¿verdad?, que venía de los griegos, helenista, iniciado por Pablo, ¿no? Pablo, que se llamó también de cultura griega. Pues abrió nuevos caminos en la exposición sistemática del cristianismo y escribió lo que se llama la Hexapla, ¿no? Es la edición de la Biblia griego-hebrea, ¿verdad?, con crítica textual en 6 lenguas, ¿verdad?, y en su imponente comentario desde el Génesis, ¿verdad? En su libro de Principis se trata sobre los principios básicos del ser, del conocimiento y de las doctrinas cristianas. Como ven, el pensamiento griego judeo-cristiano empieza como a fundirse en lo que vamos llamando hasta este momento Occidente. Buenos días, estimadas y estimados estudiantes del programa de profesorados en enseñanza media. Mi nombre es César Montenegro y vamos a comenzar a reflexionar un poco en torno a la educación
en una época muy interesante y a veces desconocida como es en la Edad Media. Pero quiero empezar con una frase de un personaje anterior de la filosofía antigua, Aristóteles. Todo ser humano quiere naturalmente saber. En una de las dimensiones que tenemos como seres humanos, queremos saber. ¿Sobre qué quieren saber ustedes? ¿Sobre qué quieren saber las personas? Sobre muchísimas cosas, sobre la realidad, sobre el mundo, sobre lo que me pasa, sobre cómo ser feliz, ¿sí? Pero esa configuración de lo que queremos saber viene mediada por el contexto histórico sociocultural en el que vivimos. Es decir, cómo pensamos nosotros, cuáles son nuestras aspiraciones, depende del tiempo, del espacio, de la influencia de la cultura en la cual vivimos. Y eso marca también la manera como se desarrolla el pensamiento, y el pensamiento en torno a la educación. Por eso es que para entender el pensamiento educativo de la Edad Media hay que conocer un poquito su contexto, ¿sí? Rápidamente. ¿Sí? Recuerden que en la Edad Antigua era predominado por el pensamiento griego, luego el pensamiento romano, luego irrumpe la figura de Jesús, y con la figura de Jesús irrumpe el cristianismo. En principio el cristianismo no es una filosofía, aunque contiene una filosofía y se va a servir de la filosofía. No es propiamente una propuesta pedagógico-educativa, aunque se sirve y se habla de una pedagogía cristiana. En esencia, quizá el cristianismo es una propuesta de vida. Pero es curioso, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué sirve la educación? Y una de las posibles respuestas es que la educación sirve para mejorar nuestra calidad de vida. El sentido de la educación es la vida misma. Y quizá aquí amarramos un poquito porque en el cristianismo, en la propuesta cristiana, también hay muchas propuestas educativas. Brevemente, recuerdan cómo el cristianismo fue perseguido en un inicio, ¿sí? Las persecuciones cristianas. Estas durarán aproximadamente, hasta el siglo IV. En el año 313, el Edicto de Milán, Constantino, ¿sí?, reconoce el cristianismo como una religión y dejará de ser perseguido. Pero aproximadamente unos 75 años después, en el 388, Teodosio, ¿sí?, adopta el cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces el cristianismo, de ser una propuesta solo en una región del imperio romano, en la Palestina del tiempo de Jesús, pasa y se extiende por todo el imperio a través de San Pablo, ¿sí?, y de la prédica de San Pablo. Luego es perseguido, luego es aceptado, luego es reconocido como la religión oficial, y luego podríamos decir que pasa a ser perseguidor. Es decir, se da un poco de todo en la historia, pero hay tendencias a veces dentro del cristianismo y dentro de toda religión a no querer aceptar otras formas de pensamiento y otras propuestas. Toda la Edad Media, aproximadamente del siglo V, IV, hasta el siglo XIV, XV, 10 siglos aproximadamente, ¿sí?, podríamos decir que es un teocentrismo, ¿sí?, o un cristianismo que se convierte en el centro de toda forma de pensar. Vean que he dicho que aproximadamente en el siglo IV, V inicia esta Edad Media. Es exactamente el tiempo de San Agustín, ¿sí? Entonces vamos a ver el pensamiento pedagógico de dos autores, especialmente San Agustín y Santo Tomás. Comencemos con San Agustín. Difícil entender el pensamiento de un autor si no se conoce algo de su historia personal y de su contexto. Y aunque no podemos abordar aquí toda la vida de San Agustín, tal vez alguno de ustedes conoce algo, se puede buscar rápidamente a ver qué vivió San Agustín, quién era, ¿sí? Algunos elementos centrales. Originalmente San Agustín, ¿sí?, el hijo de un patricio comerciante, ¿sí?, pagano, no cristiano, y una mujer que sí era cristiana, Mónica, nace en el año 354, ¿sí?, en Tagaste, actualmente Argelia. Al inicio no era cristiano, pero sí tenía algo en él que buscaba siempre. Buscaba con honestidad la verdad. Él quería saber y comprender qué era la verdad, dónde estaba la verdad, qué podía conocer con verdad.
No quería dejarse engañar con engaños. Y buscándolo llegó con los maniqueos. Los maniqueos son una propuesta de explicar y entender el mundo. Finalmente los termina rechazando porque no queda convencido y se convierte al cristianismo. Tiene un proceso de conversión. Toda la vida de San Agustín queda reflejada en una de las obras más importantes de él, que vale la pena leer. Seguramente leeremos algo de San Agustín y de esta obra de Las Confesiones de San Agustín. Será importante porque San Agustín también es conocido como padre del interiorismo. A él le importaba y le interesaba mucho, ¿sí?, entrar en sí mismo. Porque dentro también está la verdad. Porque finalmente dirá que dentro está Dios también allí. Una de sus frases famosas, quizá que nos puede dar para reflexionar y que podrían comentar, ¿sí?, la digo acá. San Agustín, en esa obra Las Confesiones, en algún momento menciona: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te he amado. Yo te busqué por todos lados, mas no sabías que tú estabas dentro de mí, más dentro que mi más profunda intimidad. Se refería a la belleza, a la verdad, al amor, a Dios. Por eso estos serán principios también que marcarán el pensamiento educativo de San Agustín. Se trabajará mucho en la parte de la reflexión, interiorizar, volver hacia adentro. Y es curioso, pero un aprendizaje que podemos obtener es cuando de verdad aprendemos. Cuando vivimos muchas cosas, cuando leemos mucho, ¿sí?, cuando nos dicen muchas cosas, o cuando somos capaces de volver y reflexionar. En la vida, en realidad se aprende cuando uno es capaz de volver y reflexionar sobre sus experiencias y las hace propias, y ahí es donde aprende. Muchas personas pueden vivir mucho y aún así aprender poco. ¿Por qué? Porque son poco reflexivas. ¿Sí? Bien. San Agustín, vamos a recordar algún elemento de San Agustín rápidamente. Podría estar aquí y de repente decirles: yo sé lo que ustedes quieren. ¿Cómo San Agustín si ni nos conocen? Yo sé lo que ustedes quieren. Lo que ustedes quieren es ser felices. Es otra de las grandes líneas, ¿sí?, a las cuales se siente atraído el ser humano, ¿sí?, la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste? Pero San Agustín, converso, y en la línea cristiana, para San Agustín la felicidad es Dios. Dios que al mismo tiempo es el amor, ¿sí?, el amor que al mismo tiempo es la máxima elección que podemos hacer como seres libres. ¿Sí? En la libertad, en el amor en Dios, está la verdad. Por eso para San Agustín, la búsqueda de la verdad, para lo cual se requiere mucha honestidad, es fundamental en el eje, ¿sí?, de su propuesta educativa. Búsqueda de verdad, integralidad, porque se trata de buscar ser felices, pero ser felices está en elegir el mayor bien posible. Entra el elemento de la libertad también. Hay que dar espacio para que el estudiante aprenda a vivir en libertad, ¿sí? Pero ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Solamente elegir? No, elegir el mayor bien posible. Y el mayor bien posible es el amor, que es Dios también. Vamos viendo cómo se va amarrando el pensamiento de San Agustín en sus propuestas, y de ahí sus prédicas, ¿sí?, y de sus propuestas catequéticas también, para descubrir a Dios y para elegir el mayor bien posible. Y una de las frases muy famosas que podemos hacer un ejercicio para comentar qué significa: ama y haz lo que quieras. Tenemos que educar para el amor, para la libertad, para la integralidad, para la verdad, para Dios. Esa es la idea de San Agustín, ¿sí? En eso empeñó su vida, y eso se logra solo en un viaje hacia el interior de la persona misma. Así es que no está mal, ¿sí? No está mal que también nosotros en los espacios educativos demos espacio a la reflexión, ¿sí? No solo se trata de lanzar conocimientos, sino que podamos pensar y reflexionar sobre ellos. Quedémonos por el momento aquí con San Agustín, ¿sí? Vamos a hacer algún breve ejercicio y retomamos inmediatamente con Santo Tomás de Aquino. La Edad Media es un periodo largo para comprender, son 1000 años, del siglo V al siglo XV, bastante tiempo.
sin contar los primeros 5 siglos ya de la era cristiana, desde Jesús hasta el siglo V. Esa primera parte de esos primeros siglos se conoce normalmente como la parte un poco de la patrística, la apologética. ¿Sí? Intentar resumir 1000 años es muy difícil. Así es que lo primero que tendremos que hacer es buscar un poco en Internet, ¿sí?, características educativas de la Edad Media. Y vamos a encontrar tantísimas. Lamentablemente, ¿sí?, ha existido como una campaña de desprestigio, creyendo que la Edad Media es la Edad Oscura, la época del oscurantismo, la época de la absoluta ignorancia. Quizás nosotros tendríamos que salir de nuestra ignorancia y reconocer todo lo que en el ámbito educativo se logró, ¿sí?, en este periodo llamado de la Edad Media. Menciono algunas cosas sencillas. ¿Sí? Se sistematiza el estudio, surgen planes de estudio ya concretos. ¡Qué bien! Surgen escuelas y centros de estudio, originalmente escuelas monacales, ¿sí?, ligadas a los monasterios, escuelas catedralicias, ligadas a las catedrales, escuelas palatinas, ligadas a los palacios. Se agrupan los gremios, se desarrolla el conocimiento y surge la universidad. La universidad nace en la Edad Media. ¿Sí? Podemos decir muchos de los avances también, pero sería interesante que buscaran a ver logros en este periodo largo del conocimiento humano y de esas características educativas. Solo subrayaremos una que me interesa subrayar aquí en este encuentro con ustedes, que se da en la Baja Edad Media, que es la época de la escolástica. Y entonces hablaré un poco del método escolástico. Y dentro del método escolástico, uno de sus más grandes exponentes, Santo Tomás de Aquino. Antes se le tenía mucho respeto y tenía mucho reconocimiento a la autoridad, tanto que había una frase latina, Magister dixit, el maestro dijo. Si el maestro lo dice, ya no cuestionamos nada, ya no preguntamos nada, porque el maestro lo dice, solo lo asumimos. ¿Sí? Es curioso, pero Santo Tomás ya se pone bueno. Y en la escolástica, sigamos un método que nos permita discutir, cuestionar. El método escolástico, 3 pasos fundamentales, y luego un pequeño apéndice. Los 3 pasos son la lectio, vamos a decirlo primero en latín, lectio, la lectura. La lectura. De la lectura surge la quaestio, ¿sí?, la cuestión, las interrogantes que tenemos que plantearnos. Y de la quaestio la disputatio, o sea, la disputa, la discusión, ver argumentos a favor y en contra para resolver. Miren cómo es importante, ¿sí?, ahora hablando en nuestros términos educativos, la lectura. Sin lectura no tenemos acercamiento, ¿sí?, al tema que estamos tratando. Es fundamental, la lectura es fuente de aprendizaje y de conocimiento. ¿Sí? Pero no basta con leer, ¿sí? Había un paso intermedio, sí, que se hacía también con la lectura, que vamos a llamarle aclaratio terminorum, la aclaración de términos. ¿Estamos entendiendo los términos que estamos leyendo de la misma manera? No sea que alguien esté hablando de peras y otro de papas y otro de manzanas. No, entendámonos igual. Esto actualmente en características del pensamiento se llama precisión en el lenguaje. Utilizar los términos que corresponden. La lectura, aclaremos bien los términos y pasemos a la cuestión, la pregunta. ¿Sí? Ya saben que no hay pregunta mal hecha, pero hay preguntas mal planteadas. Hay que aprender a plantear la pregunta. La pregunta es la fuente del pensamiento, es la que dinamiza la manera de pensar. De la calidad de nuestras preguntas depende la calidad de nuestros pensamientos. ¿Sí? Y una vez que planteamos las preguntas, bueno, demos la respuesta y ya estuvo, aprendétela y sabes todo. No, tenemos que discutir, ver argumentos a favor y en contra. ¿Sí? Vamos a tomar un ejemplo de uno de los pasajes de Santo Tomás, ¿sí?, de la Summa Teológica, su obra cumbre, cómo a partir de una cuestión, de la lectura, la cuestión, y entonces cómo desarrolla. Algunos dicen esto, dicen que sí, otros dicen que no. A los que dicen esto se puede responder aquí y nosotros decimos esto por estos motivos. Nosotros actualmente hablamos de mucho pensamiento crítico y es cierto, hay que desarrollarlo. Pero también hay que decir que ya en la parte de la Edad Media y en el método escolástico, aunque se ha visto y criticado como muy cuadrado, en realidad lo que era muy riguroso, muy exigente.
Claro, a veces la excesiva disciplina y lo riguroso puede cortar un poco de alas a la creatividad, pero a veces el exceso, ¿sí? No de creatividad, sino de divagación, divagar demasiado nos pierde. Como cuando podemos estar con el celular y buscamos algo, pero en lugar de encontrar algo nos vamos por un lado, por otro, por otro y por otro. Siendo rigurosos, a ver, sigamos los pasos, estamos discutiendo de esta manera, ¿sí? Esas son una de las riquezas del método escolástico que quiero comentarles esta mañana. Luego, otro de los grandes aportes de la sistematización de esta etapa de la Edad Media, la Baja Edad Media, es el estudio de materias divididas en trivium y quadrivium. Pero este trivium y quadrivium dejaré que lo busquen ustedes un poco y que se informen para hacer algún poco de ejercicio. Bien, un gusto compartir con ustedes estos minutos y a partir de acá seguimos trabajando y aprendiendo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mía. A diferencia de los otros expertos temáticos de las cápsulas, yo soy una inteligencia artificial programada por el profesor Virula y les hablaré sobre los aportes de Jean-Jacques Rousseau en la educación. Rousseau fue un destacado filósofo del siglo XVIII, cuyas ideas sobre la educación y la relación entre los individuos y la sociedad tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de la teoría educativa moderna. Una de las ideas centrales de Rousseau fue que la educación debe tener como objetivo promover la libertad y la igualdad, ayudando a las personas a desarrollar sus habilidades y capacidades naturales. Rousseau creía que los humanos nacen libres e iguales, pero que la sociedad y las instituciones, como las escuelas, pueden imponer límites a esta libertad y crear desigualdades. Sostuvo que la educación debe buscar contrarrestar estas limitaciones y ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. Según Rousseau, la educación debe basarse en los principios de la naturaleza y debe centrarse en desarrollar las inclinaciones y habilidades naturales de cada individuo. Rousseau creía que la mejor forma de educación era aquella que permitía a las personas aprender a través de la experiencia y la exploración, en lugar de la memorización o la instrucción. Argumentó que se debe alentar a los niños a explorar su entorno y desarrollar sus propias ideas y perspectivas, en lugar de simplemente aceptar las ideas de los demás. En su influyente libro, El Emilio o de la educación, Rousseau describió un sistema de educación que enfatizaba las habilidades prácticas y la experiencia del mundo real, y que permitía a los niños aprender a su propio ritmo y a su manera. Las ideas de Rousseau sobre la educación han tenido un impacto duradero en el campo de la educación, y su énfasis en la libertad individual y el desarrollo natural ha influido en muchas teorías educativas modernas. Hoy en día, muchos educadores creen que la educación debe tener como objetivo promover la libertad y la igualdad, ayudando a las personas a desarrollar sus propias habilidades y talentos únicos, y brindándoles oportunidades para un aprendizaje y una exploración significativos. Al eliminar las desigualdades a través de la educación, la sociedad puede ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial y contribuir a un mundo más justo y equitativo. Vamos a hacer una pausa en este momento, para dialogar sobre la importancia de la libertad en la educación. Ahora vamos a enumerar algunos aportes sobre la filosofía educativa de Rousseau en el mundo hoy. Las ideas de Rousseau sobre la educación han tenido un impacto duradero en la teoría y la práctica de la educación moderna. Estos son algunos ejemplos de cómo sus ideas siguen influyendo en la educación actual. 1. Aprendizaje centrado en el niño. Rousseau creía que se debería alentar a los niños a aprender a su propio ritmo y mediante la exploración de su entorno. Esta idea ha influido en las teorías educativas modernas que priorizan el aprendizaje centrado en el niño y la participación activa en el proceso de aprendizaje. En muchas escuelas hoy en día, los maestros crean oportunidades para que los estudiantes exploren y descubran el conocimiento por sí mismos, en lugar de simplemente recibir instrucción. De hecho, los educadores utilizan los presaberes como evaluación diagnóstica y el origen valioso de nuevos aprendizajes. Un ejemplo concreto de la exploración previa de los conocimientos es el aula invertida. 2. Desarrollo natural. Rousseau enfatizó la importancia del desarrollo natural, argumentando que se debe permitir que los niños desarrollen sus propias habilidades y talentos únicos. Esta idea ha influido en las teorías educativas modernas que priorizan el aprendizaje individualizado y la instrucción personalizada, permitiendo que cada estudiante aprenda a su manera y a su propio ritmo. Ejemplo de esto es la educación autónoma.
3. Aprendizaje experiencial. Rousseau creía que la educación debería centrarse en las habilidades prácticas y la experiencia del mundo real. Esta idea ha influido en las teorías educativas modernas que priorizan el aprendizaje experiencial, como el aprendizaje basado en proyectos, las pasantías y los aprendizajes. Estos enfoques permiten que los estudiantes aprendan a través de la experiencia práctica y la aplicación del conocimiento, en lugar de solo a través de la instrucción en el aula. Un ejemplo de esto es el movimiento Maker. 4. Justicia social. Rousseau fue un fuerte defensor de la justicia social y creía que la educación podía ayudar a eliminar las desigualdades en la sociedad. Esta idea ha influido en las teorías educativas modernas que priorizan la equidad y la inclusión, y que tienen como objetivo brindar a todos los estudiantes las mismas oportunidades de éxito. Muchos educadores hoy en día trabajan para garantizar que los estudiantes de todos los orígenes tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades de progreso. Ejemplo de ello son los esfuerzos de organizaciones internacionales que contribuyen a que el acceso a una educación digna y equitativa sea una realidad. En resumen, las ideas de Rousseau sobre la educación continúan inspirando y formando teorías y prácticas educativas modernas, enfatizando la importancia del aprendizaje individualizado, el aprendizaje experiencial y la justicia social en la educación. También en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, hubo cambios significativos en la naturaleza del trabajo y la sociedad. El surgimiento de las fábricas y el surgimiento del capitalismo industrial transformaron la forma en que la gente vivía y trabajaba. El sistema educativo de la época reflejó estos cambios y fue moldeado por las ideas filosóficas de dos pensadores. El primero, John Locke, y el segundo, Augusto Comte. John Locke fue un filósofo inglés que vivió en el siglo XVII y a menudo se le considera el padre del liberalismo moderno. Creía que la educación debía basarse en los principios de la ley natural y que el papel del Estado debía limitarse a proteger los derechos individuales de sus ciudadanos. Locke argumentó que los niños nacen como tablas en blanco y que su educación debe estar enfocada a desarrollar sus facultades racionales y morales. Él creía que la educación debería ser práctica, con un enfoque en las habilidades que serían útiles en el lugar de trabajo. Muy parecido a lo que hoy llamamos competencias laborales. Las ideas de educación de Locke han tenido un impacto significativo en los sistemas educativos modernos, particularmente en las áreas del individualismo, el racionalismo y el énfasis en las habilidades prácticas. La creencia de Locke en el individualismo y la importancia de la autonomía y la libertad personal del individuo ha sido la piedra angular de la educación moderna. Hoy en día, muchos sistemas educativos de todo el mundo reconocen la importancia del aprendizaje individualizado, donde se alienta a los estudiantes a perseguir sus propios intereses y pasiones, en lugar de verse obligados a ajustarse a un enfoque único para todos. Este enfoque de la educación se refleja en la creciente popularidad de la educación en el hogar, el aprendizaje en línea y los programas de aprendizaje virtual autónomo. El énfasis de Locke en el racionalismo y la importancia de desarrollar las facultades racionales también ha tenido un impacto duradero en la educación moderna. Hoy en día, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades analíticas son muy valoradas en el lugar de trabajo, y muchas instituciones educativas se enfocan en desarrollar estas habilidades en sus estudiantes. Este énfasis en el racionalismo también se refleja en el creciente énfasis en la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que prioriza el desarrollo del pensamiento lógico y las habilidades para resolver problemas. Finalmente, la creencia de Locke en la importancia de las habilidades prácticas y la educación para el lugar de trabajo ha influido en la educación moderna de muchas maneras. Hoy en día, los programas de educación vocacional y capacitación técnica son muy valorados, y muchas instituciones educativas ofrecen programas que se enfocan en desarrollar habilidades prácticas que son directamente aplicables al lugar de trabajo. Este enfoque de la educación se refleja en el creciente énfasis en la educación profesional y técnica, que brinda a los estudiantes las habilidades y el conocimiento que necesitan para tener éxito en una variedad de industrias. Por su parte, Augusto Comte, filósofo francés que nació en el siglo XVIII y conocido como el padre de la sociología, creía que la sociedad podía estudiarse científicamente y que el sistema educativo debía diseñarse para promover la armonía social y el progreso. Comte argumentó que el propósito de la educación era inculcar un sentido de responsabilidad social y que el plan de estudios debería centrarse en el conocimiento práctico y las habilidades que contribuirían al desarrollo de la sociedad.
Estos aportes se evidencian en el énfasis de la responsabilidad social de la educación actual, el progreso desde el surgimiento de la educación pública y el desarrollo del sistema universitario moderno. Sin embargo, el sistema educativo de la época también reflejó las desigualdades y jerarquías sociales de la era industrial. La educación a menudo solo estaba disponible para los ricos y la élite, y había poco énfasis en la educación de las mujeres y las personas de clase trabajadora. Aunque las condiciones de vida han cambiado en la actualidad, respecto del contexto de la revolución industrial del siglo XVIII, aún se presentan evidencias de desigualdad social, la educación para las élites y la formación técnica para los trabajadores. Es bueno preguntarse, ¿la educación tiene como fin el trabajar o el hacerse la vida? Sigamos aprendiendo. En nuestro curso dedicaremos un momento a dialogar sobre la educación social y técnico-laboral, dos aspectos fundamentales para construir una auténtica filosofía de la educación. Ahora bien, son dos elementos muy amplios, que pueden abordarse de diferentes perspectivas y autores. En este caso, lo delimitaremos a dos pensadores importantes, el suizo Johann Heinrich Pestalozzi y la italiana Maria Montessori. Comencemos diciendo que educación social la entenderemos como aquella que interrelaciona a las y los estudiantes con su entorno ambiental, cultural y social, con vistas a provocar en ellos aprendizajes desde esa experiencia de contacto. A la vez, tiene un componente de proyección hacia las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Esto para poner en marcha procesos de redignificación y justicia social. Por otro lado, vale la pena detenernos un instante para definir cómo entenderemos el aspecto técnico-laboral. Hacemos este énfasis porque en ocasiones se ha distorsionado este elemento, haciendo de la educación una mera instrucción y capacitación de la niñez y juventud para adiestrarles, podríamos decir, como recursos humanos, que sean mano calificada para las empresas. Ese enfoque es muy reduccionista. Desde la mirada crítica que mantendremos en este curso, el elemento técnico laboral debe entenderse como esa capacidad humana para producir, pero no en vistas a satisfacer una demanda de mercado, sino desde esa dimensión creativa que nos caracteriza a los seres humanos. Es decir, la educación sí debe preparar para el trabajo, pero considerándolo como un elemento humanizador que permite desplegar nuestro intelecto y creatividad en vistas a desarrollarnos como seres humanos y hacer de la vida una experiencia más digna para todas y todos. A partir de este marco de referencia abordaremos nuestros dos pensadores. Hablemos primero de Pestalozzi, que se sitúa entre los años 1746 a 1827. Hay que decir que este pensador fue un gran admirador de Rousseau, por lo que sus ideas se sitúan en concordancia con este importante filósofo. Pestalozzi marcó de tal manera que incluso hasta en la actualidad se habla del método Pestalozzi. En este método, el niño es guiado para aprender a través de la práctica y la observación, y también por medio de la utilización natural de los sentidos. Aquí en Guatemala está presente la Fundación Infantil Pestalozzi, cuya sede está en Suiza, pero su trabajo consiste en apoyar a instituciones locales para impactar en la calidad educativa. Ahora bien, desde Pestalozzi, ¿qué es la buena educación o la calidad educativa? Él argumentaba que los niños debían aprender a través de la actividad, a través de los objetos, y que debían además ser libres de perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. Su mirada estaba alineada con las leyes de la naturaleza humana. Una de sus frases más recordadas es: la educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Como resultado de esto, Pestalozzi hace énfasis en la espontaneidad
como herramienta que permite a los niños encontrar sus propias respuestas. Y en ello es que reside su principal mérito, puesto que comprendió que el método y todos sus componentes no debían ser más que instrumentos de las manos del pedagogo, a fin de que el pedagogo, produjese algo que no se encuentra en el método y que resulta ser de una naturaleza totalmente diferente de su proceso mecánico, y esto es la libertad autónoma. Al defender esta individualidad del niño, plantea la necesidad de que los maestros sean preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que impartirles conocimientos. Algo interesante de mencionar en su pensamiento pedagógico son las 3 dimensiones que, según él, no podían desatenderse en el acto de educar: la cabeza, el corazón y la mano. La cabeza alude a todo lo intelectual, los conocimientos académicos, podríamos decir. El corazón porque es el lugar simbólico del amor. Para él era sumamente importante como punto vital del relacionamiento humano. Y desde aquí él planteaba que esto era sumamente importante para el crecimiento integral de los niños. Incluso llegaba a afirmar que un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Por último, la mano. Esta representa el hacer humano, la creatividad humana, el trabajo, la transformación. Por eso es que se sitúa el pensamiento en su conjunto de Pestalozzi dentro de la educación social y técnico-laboral que hablamos al inicio. Esta mirada integral de la educación coincide en su convicción de que la buena educación es el camino para solucionar las contradicciones y la pobreza de la sociedad. Resumiendo, enlistemos los siguientes 4 puntos del pensamiento de Pestalozzi. El primero es que la personalidad del estudiante es algo sagrado. Para él, esta constituye la dignidad interior de cada joven. Lo segundo es que se debe pensar en el niño como una semilla llena de potencial. Esto nos recuerda un poco a Aristóteles, ¿verdad? Y de ahí que el rol del docente sea acompañar al estudiante para que desarrolle por sí mismo ese máximo potencial. Lo tercero consiste en considerar el aprendizaje a través de la acción por encima de la palabra. Esto se relaciona también con el énfasis que hacía este pensador en la observación, la reflexión, la repetición y en el darle sentido a las experiencias. Y el cuarto se refiere al equilibrio en los 3 elementos que mencionamos anteriormente: la cabeza, el corazón y la mano. De este modo puede decirse que Pestalozzi articuló la teoría con la práctica y demostró la posibilidad de desarrollar la educación como un proceso de acción enfocado en la libertad y en la naturaleza infantil. Sobre María Montessori también hay mucho que decir. De entrada, al considerar que vivió entre 1870 y 1952, nos damos cuenta de que fue una mujer revolucionaria para su época, puesto que el derecho a la educación de la mujer era muy limitado en esos años. En la actualidad es muy sonado su método y es puesto en práctica en todos los colegios que llevan su nombre, los colegios Montessori. Pero su propuesta pedagógica es muy profunda y va más allá de eso aparente que a veces nos atrae, que son los escritorios, los muebles pequeños que dan ternura. Esto es una manifestación de una propuesta innovadora que rompe con la visión de que el niño debe adaptarse a la escuela. Montessori plantea que es lo contrario, es la escuela la que debe adaptarse a los pequeños, puesto que ellas y ellos son los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje. De ahí surgen sus premisas fundamentales: la autonomía del niño, su independencia y el aprendizaje en libertad. Montessori defiende que los niños tienen la capacidad de desarrollarse y aprender por sí mismos. Es muy similar a la visión de Pestalozzi sobre la naturaleza del niño.
De ahí que haya que proporcionarles un ambiente preparado, en donde cada elemento tenga una función para su desarrollo. Y este debe ser un espacio ordenado, abierto, agradable y amplio. Otro elemento innovador para la época fue la incorporación de ejercicios relacionados con la vida práctica y con la necesidad de independencia de los niños. Por mencionar algunas de estas actividades, las niñas y los niños suelen atar, desatar, anudar y desanudar, hacer lazos, abrochar, etc. Estos ejercicios, por sencillos que parecen, unidos a que los niños y las niñas están organizados por edades, lo que favorece la cooperación, la socialización y el respeto mutuo, están desarrollando competencias para la vida laboral y social de las personas adultas. Para concluir, es importante puntualizar que en el método Montessori, el maestro tiene un papel de guía y de observador. A él le corresponde preparar el entorno, introducir los materiales adecuados y observar que cada niño pues vaya desarrollándose de modo muy espontáneo. Y el maestro debe intervenir lo mínimo posible para permitir la participación activa del pequeño en su propio aprendizaje. Como puede verse, tanto Pestalozzi como Montessori proponen que las y los estudiantes deben relacionarse con su entorno ambiental, cultural y social para favorecer experiencias de aprendizaje. Por esta razón, ponen en práctica un modelo de educación social. Además, potencian la capacidad creativa de las niñas y los niños, y esto les permite producir, crear, inventar. Con ello, su propuesta une el intelecto con el afecto y la acción para formar personas con capacidad de trabajo, con un desarrollo integral que les hace responsables como ciudadanos íntegros que aporten a la sociedad.